Profe, qué pena es que pues yo entré un poquitico tarde, yo creo, pues que mire que usted estaba mostrando ahí como que los correos, algo así. Los correos. Sí, pues no sé, pues yo entré y pues miré que estaba ahí mostrando como, estaba mirando como que los correos, no sé. Ah, O, no, eso era, no, eso era un PDF que no era sí, el curso. Se puso ahí, pero no correspondía, no está hablando nada de eso. vale, sí, Listo, listo. Entonces lo que les voy a hablar es de la interpretación de la pendiente, visto perdón, de la derivada parcial, como una pendiente. Entonces, muy sencillo verlo con este gráfico que está aquí. Bien. Entonces, miren esta curva. Nosotros tenemos una idea de cómo es que uno graficaría una función de esto. Bueno, hay algunas, como el paraboloide, el elipsoide, que tienen una forma ya preestablecida, ¿no? Pero si uno tiene una función de dos variables, una función f que depende de x y de y, cada punto en el plano aquí, en el piso, en el plano de x, y, uno lo evalúa en la función y eso da la altura, ¿no? Cuando evalúas, por ejemplo, en este punto que estoy señalando aquí, evalúan la función, ese punto tiene dos coordenadas, x, y, me daría esta altura, digamos, este punto que está aquí sobre la superficie. Bien. Y así puedo ir graficando otros puntos aquí en el plano. Un punto que esté por acá se proyectará acá arriba, en la superficie. Bien, así es que se genera una superficie y esa es la gráfica de una función de dos variables. Entonces, solo como para que ustedes lo tengan en cuenta. Si uno dibuja este plano que está aquí, este plano que es perpendicular al plano de XY, miren, forma un ángulo de 90 grados este plano azul con el plano del piso. Y bueno, es paralelo al plano X, Z. Bien, a esta pared que está acá. Piénsenlo así si quieren. Cuando uno traza ese plano, miren que ese plano corta la superficie y genera esta línea que está aquí en negrilla. Bien, esa línea ahí. Entonces, si uno traza una recta tangente a un punto en esa línea, esa sería la derivada, esa pendiente de esa recta sería la derivada parcial de f con respecto a x. Bien, con respecto a x porque miren que esta línea que yo estoy trazando aquí, la línea azul, es paralela acá al eje x. Entonces, si yo me muevo, si yo hago cambios en x, esto me da la pendiente de esa recta tangente. Bien, entonces en ese sentido tenemos una interpretación semejante al caso de variable real, pendiente en la dirección x. Entonces aquí este ejercicio veamos el contexto de él. Dice así, hallar las derivadas parciales de esta función, aquí parece x por e a la x cuadrado por y evaluar cada una en el punto 1 como logaritmo natural de 2. Bien. Entonces aquí tenemos un producto. Entonces tenemos que para hallar la derivada parcial, por ejemplo, con respecto a x, tenemos que aplicar la regla del producto. Entonces, veamos, si quieren, hagamos esta derivada en la pizarra. Entonces tenemos f, y así, f igual a x por exponencial de x cuadrado y. Bien, entonces miren aquí, si vamos a calcular la derivada de f con respecto a x, que lo podemos denotar así, esto es notación f sub x, o es lo mismo que escribir así, la derivada parcial. Todo esto es notación, ¿no? Tienen que estar familiarizados con eso. Bien, todo esto ¿qué va a hacer? Entonces noten, mi función es un producto de dos. El primer producto sería x y la otra sería la exponencial. Y nosotros en la clase anterior dijimos que
podríamos aplicar regla del producto en estas funciones de dos variables también. Si voy a derivar con respecto a x, asumo que y es que una constante, ¿no? ¿Cuánto me haría esa derivada? ¿Quién me la puede dictar así? O miramos las reglas de derivación, a ver, para recordar. Aquí están estas notas. Creo que estas las envié al grupo ya, creo que no, ¿cierto? O sí. Entonces me dirán. Aquí está en esta regla de derivación. Tenemos la del producto, ¿no? Entonces aquí usaríamos el ítem 2. Mire, tengo f por g. Dos funciones de dos variables que están multiplicándose. Bien. Entonces sería la derivada parcial. Derivar ese producto lo mismo que calcular la derivada parcial de f con respecto a x y multiplicarlo por y más f por la derivada de g con respecto a x. Bien. En nuestro caso particular, ¿quién vendría siendo f? Vendría siendo x. Esa sería la primera función. Y g sería exponencial de x cuadrado por y. Entonces así, esa sería g, g y f. Bien. Entonces llamémosle a esta f mayúscula, pues para que no me confundan dos f's ahí. F mayúscula si quieren. Entonces, la derivada de f con respecto a x, ¿cuánto me da eso? X cuadrado por G. Bueno, entonces la derivada de estoy derivando de x, ¿no? La derivada de x no es 1. La derivada de x es 1. 1 por la función. Ah, bueno, usted me está diciendo de una vez que esto es 1 por e a la función g sin derivar. Entonces sería exponencial de x cuadrado y más la función f sin derivar, o sea, x, por la derivada de esa exponencial con respecto a x. ¿Cuánto haría esta derivada? Esta función exponencial. Entonces sería ella misma, ¿no? La exponencial es una función que la derivo y da ella misma. Por la derivada interna. ¿Cuánto haría la derivada interna? La derivada de lo que está aquí. Yo derivando con respecto a x. Entonces me daría 2x por y, ¿no? Porque y es constante. 2x por y. Y esto es lo mismo que escribir, bueno, e a la x cuadrado y. Bueno, aquí puedo hacer esta multiplicación. Mire, este x con este x, como está todo multiplicando, me haría x cuadrado. Bien, yo puedo reescribir esa parte como 2x cuadrado por y por exponencial de x2 y. Entonces, a la derivada de esa función. Ahora, en el ejercicio se nos pide que la evaluemos a derivada en el punto 1, logaritmo natural 2. Bien. Entonces, bueno, si uno evalúa ahí, donde está x coloca 1, donde está y coloca logaritmo natural de 2, ¿qué tenemos este resultado? Bien. Y ese valor que nos da
por ejemplo, este primero, este que dice 4 logaritmo natural de 2 más 2, este sería la pendiente de esta recta tangente que vemos aquí. Suponiendo que esta curva, esta superficie roja, es la gráfica de la función de dos variables, y que el x0 y y sub 0, en este caso sería x sub 0 sería 1, y sub 0 sería logaritmo más 0, sería nuestra función evaluada, y de esta derivada parcial pues sería la pendiente de esta recta tangente ahí en este punto. Bien, que va a tener esas coordenadas. Va a tener coordenada 1, logaritmo natural de 2, y f evaluada en ese punto, que sería el z. Entonces, tenemos esa misma interpretación. Lo mismo para el caso, si yo derivo con respecto a y, ¿cuál sería la interpretación? Todo lo mismo. Ahorita la curva la corto con un plano que es paralelo al eje y. Mira, antes la corté, cuando hablaba de la derivada parcial de f con respecto a x, se cortó la superficie con un plano perpendicular al plano XY, y el plano es paralelo al eje X. Bien. Acá se corta con un plano también perpendicular al plano XY, pero el plano es paralelo al eje Y. Entonces cuando lo corto la superficie, se genera esta línea aquí en negrilla, y la pendiente en un punto. Eso es lo que nos va a dar la derivada parcial de f con respecto a y, la pendiente de esta recta tangente. Bien, entonces solamente que tengan presente esa interpretación, pero no es demasiado importante así. Aquí aparecen algunos problemas de dice hallar las pendientes de una superficie en las direcciones de x y de y. Entonces, ¿qué es lo que nos piden? Pues se está Calcular las grabando la derivadas clase. parciales. ¿Cómo? Sí, está grabando la clase. Sí, gracias, sí, estoy grabando. Exacto. Entonces, miremos esta función aquí. ¿Sí alcanzan a ver ahí bien? Entonces, tenemos esta función de dos variables, y nos dicen que hallar las pendientes de una superficie en las direcciones de x y de y. Entonces, eso quiere decir que tenemos que calcular las derivadas parciales. Bien. Y nos dicen en qué punto hallar esas pendientes. En el punto 1 medio, 1, 2. Entonces, 1 medio corresponde a x, a la coordenada x. 1 corresponde a la coordenada y. Y este 2 corresponde a la coordenada z, que es, ¿cómo se obtiene este 2? De evaluar nuestra función de dos variables, esta que está aquí. Si la evaluamos en este punto, 1 medio, 1, eso nos tiene que dar 2, ¿no? Entonces, esas derivadas parciales son muy sencillas en este caso. Si derivo con respecto a x aquí, el 2 pasa y me queda menos x. Pasa el exponente 2, pasa a multiplicarse, cancela con el 2 de aquí. Una derivada típica, ustedes ya conocen. Entonces, la derivada con respecto a x da menos x. Bien, porque en este caso menos y cuadrado y 25 octavos pues son una constante. Recuerden, estoy derivando con respecto a x. Y si derivo con respecto a y, pues me da menos 2y, ¿no? Por las mismas razones. Por lo tanto, la pendiente de la superficie en la dirección x, ¿qué sería? Sería evaluar esta derivada parcial en el punto 1 medio, 1. La coordenada es porque esta es la coordenada x, y. Entonces aquí estamos. Evaluemos esa función en el punto 1 medio, 1. Y eso da menos x. En este caso x vale 1 medio, menos x sería menos 1 medio. Entonces esa sería la pendiente. Si calculo la pendiente en la dirección de y, entonces nuevamente evalúo mi función f sub y, la derivada parcial de f con respecto a y en ese punto, en 1 medio, 1. Y si donde está y aquí, coloco 1, perdón, eso me da menos 2. ¿Bien? Entonces esas son las pendientes
en las direcciones X y Y, que las podemos ver aquí en la gráfica, listo. Ese cono, pues, que tiene como forma de elipsoide, que vemos ahí, esa es la gráfica de nuestra función f. Bien. Y aquí este punto es, digamos que aquí está menos, aquí en el piso uno ubica el 1 medio coma 1. Cuando lo evalúan la función, digamos que 1 medio coma 1 está como por acá, ¿no? Por aquí ese punto está. Cuando lo evalúan la función, eso me da 2, entonces me da esta altura. Y ahorita lo que estoy diciendo es que si trazamos este plano que se alcanza a ver ahí en amarillo, trazamos ese plano que es paralelo al eje X, ¿no? Estamos hablando de la pendiente en la dirección X, tiene que ser paralelo al eje X. Ese plano me define esa curva que está en negrilla y la pendiente la recta tangente. En ese punto, a la curva que está en negrilla, en ese punto esa pendiente va a medir menos 1 medio, listo. Tiene pendiente negativa, aunque ahí visualmente parece que tuviese pendiente positiva, no lo es, no es positivo, porque uno tiene que como rotar los ejes y mirarla sobre el plano amarillo. Entonces ahí sí se va a dar cuenta uno que es negativa efectivamente. Y lo mismo acá. Cuando corto la superficie con este plano que es ahorita paralelo al eje Y, porque es la pendiente en la dirección Y. Entonces me queda esta recta aquí, me queda esta curva negrilla y la pendiente de esa recta tangente en el punto. Eso es lo que mide menos 2. Bien, son interpretaciones de esas derivadas parciales. Como tenemos dos derivadas parciales, pues nos aparecen dos nociones de pendientes. Y estas son las dos nociones. Bien, cuando corto con un plano paralelo al eje X y uno paralelo al eje Y. Y eso es lo que tenemos sobre derivadas parciales. Bien, nada complicado. Ahora, una cosa interesante es que, ¿cuánto creen que me daría las pendientes acá? Por ejemplo, acá yo hago una gráfica aquí en 3 dimensiones. Entonces, ahí pasé a la pizarra. Voy a borrar los dibujos. Entonces, grafiquemos en 3 dimensiones. Aquí está el eje Z. Y tenemos que tener un eje Z. Digamos que este es el eje X y nuestro eje Y. Bien. Porque nosotros vamos a hacer lo mismo que se hacía en cálculo diferencial. Vamos a empezar a ver cómo hallar máximos y mínimos de funciones. ¿Y cuál es el instrumento que usábamos allá en, eso ya lo había dicho aquí, ¿no? Si tenemos una función de una variable y me piden maximizarla, una función diferenciable, ¿qué es lo qué hago para buscar los máximos de esta función? Los máximos y los mínimos. Allá en cálculo diferencial se supone que uno ve eso, ¿no? Máximo y mínimos. Uno tenía que buscarlos así, resolviendo esta ecuación. F' de X igual a 0, ¿cierto? Derivo la función a igual a 0 y resuelvo eso. Y aquí obtengo los máximos y mínimos. Bien. ¿Y por qué esto funcionaba? ¿Por qué hacer eso me da los máximos y los mínimos de una función? Precisamente por la interpretación que estoy dando de la derivada, ¿no? Pensemos, lo que estoy haciendo en esta esquina, lo que ustedes saben de cálculo diferencial, ¿no? Cálculo diferencial. Aquí, ¿cierto? Entonces yo tengo la función f y una función de una variable, no la grafica en el plano, me da una curva así. Hagamos una curva mejor. Pensemos en esta curva. Entonces yo estoy diciendo que la pendiente de la red que f' de x, en un punto, digamos, en este x aquí,
f' de x me da la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto X. Bien, entonces, ¿cuál sería la pendiente de esta recta tangente aquí? ¿Cuál sería la pendiente así, más o menos, que hicimos? Entonces, f' de x ahí es 0, ¿cierto? La pendiente de la recta tangente es 0. ¿Y qué ocurre con ese punto en particular? Que ese punto es un valor máximo que está tomando la función. Miren, el valor f evaluado en x me da aquí. F evaluado en x. Y es el mayor punto, la mayor altura que toma la función. Si lo evalúo en otros puntos cercanos, si lo evalúo en este punto aquí, digamos un x1, ¿cuánto da la altura ahí? Está por aquí. Entonces da más pequeño que cuando lo evalúo en x. Entonces eso, en ese caso, me está indicando dónde queda el mínimo o el máximo de la función, en este caso el máximo. Entonces, por eso es que esto tenía sentido en esa época, ¿no? Derivar igualar a 0. Funciona de igual forma cuando tenemos un mínimo, ¿no? Es decir, si tenemos que la gráfica de la función es como una parábola, entonces el mínimo está por aquí, miren. Si yo calculo la pendiente de la recta tangente aquí, la pendiente da 0. Y ahí estaría encontrando un mínimo. Y bueno, habrían otras técnicas para uno saber si era máximo o mínimo, ¿no? Uno sabe que es un punto crítico, es un punto máximo o mínimo. Y luego usará algún otro criterio para saber con seguridad qué es, en el caso de que no conozcamos la gráfica de f. Entonces todo eso se hizo en aquella época, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en dos variables? Pensemos que tengo una superficie aquí. La gráfica de una función de dos variables, una superficie. Y bueno, digamos que esta tiene forma de paraboloide así. Uy, no. Está difícil de hacer con esto. Haga dos círculos, profe. Ese mismo círculo, pues lo hace con la misma especificación, sino que va a ser medio, nomás el que vamos a usar. Bueno, sí. O así si quieren ya. Listo, entonces tenemos esta superficie. Este tiene una forma de circunferencia, si quieren, sí. Entonces, si yo quiero buscar, digamos que esta es una función f de dos variables. Entonces, miren que esta idea prácticamente semejante a la que coloqué ahí en la esquina. En el cálculo diferencial estamos haciendo casi lo mismo, o vamos a pensar casi lo mismo. Tenemos una función de dos variables, su gráfica me da una superficie, ahora, y tenemos dos derivadas parciales. Tenemos f, la derivada parcial de f con respecto a x, con respecto a y. Entonces, en este punto aquí, si yo calculo la derivada parcial en este punto con respecto a x, yo tendría que trazar un plano, cortar la superficie pues con un plano que sea paralelo al eje x. Entonces yo corto la superficie con un plano paralelo al eje x, eso me define una curva aquí, ¿cierto? Así, por acá sigue cortando. Bien, imaginen que ya corté la superficie. Entonces, si yo calculo la pendiente de la recta tangente en este punto, aquí esta recta va a tener que pendiente. Justo acá, esta pendiente va a ser negativa. Y lo mismo, si corto con un plano paralelo al eje Y, esto me define una curva por aquí. Y esas pendientes también van a ser negativas. Entonces, si fx, f sub x y f sub y, las dos dan 0, con la interpretación geométrica que estamos observando, eso nos va a ayudar a encontrar un máximo o un mínimo de nuestra función de dos variables. Entonces miren la semejanza. Tenemos la función, dos derivadas parciales igualadas a 0. Aquí teníamos, porque tenemos dos variables, y aquí teníamos una variable para hallar máximos y mínimos. Derivamos, igualamos a 0. Miren que estamos
está sucediendo casi lo mismo, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver más adelante. Nosotros más adelante vamos a definir un vector que se llama el vector gradiente, lo anotamos así, con la letra nabla, que es un triángulo así como al revés. Nabla de f va a ser el vector cuyas componentes son un vector de 2 coordenadas, cuyas componentes son la derivada parcial de f con respecto a x y la derivada de f, la segunda coordenada sería la derivada de f con respecto a y. Entonces, hallar máximos y mínimos de una función es lo mismo que resolver la siguiente ecuación. El gradiente de f igualado a 0. Bien. Una notación más compacta. Tiene que ver con esto. Entonces, por eso derivadas parciales son interesantes y estos tipos de problemas, hallar máximos y mínimos de funciones de dos variables, tienen muchas aplicaciones, claro. Como ya lo he mencionado muchas otras veces, ¿no? Digamos que tenemos una función u que depende de los insumos, una función de utilidad, insumos y mano de obra, digamos, cuántos trabajadores se tienen. Entonces yo necesito maximizar esta función, entonces necesito saber cuánto insumo comprar, cuántas personas contratar. Si contrato mucha gente, es natural que, así como cuando usted hace los talleres, ¿no? Si yo los pongo a hacer un taller en grupos de a 10, pues trabajarán 3, ¿cierto? Es natural, ¿no? No es que yo esté juzgando, no. Eso ocurre en todo lado. Si uno compone a 10 personas a hacer un taller, trabajan 3 y los otros 7 pues no hacen nada o casi nada. Entonces, estos 7 yo les estaría pagando en una empresa. Entonces, en una empresa, pero en realidad solo 3 están trabajando. Entonces, no me sirve hacer esa contratación. Entonces, uno podría darle una respuesta a esto usando técnicas. Si esta función de utilidad es bien comportada, diferenciable, puedo aplicar estas técnicas de aquí para saber cuánto insumo. Porque también si yo compro muy poco insumo y tengo muchas personas y solo compro insumo para 3, todos los otros 7 no tienen nada que hacer porque no compré insumos para ellos. Si pensemos en una cosecha, en sembrar algunas semillas, si compro poquitas semillas, pues solo algunos podrán sembrar, los otros no tendrán nada que sembrar. Entonces aquí hay un juego entre I y M, ¿no? ¿Cuál es el I? Cantidad de insumo apropiado y la cantidad de mano de obra apropiada. Entonces a ese tipo de problemas estamos interesados en darle alguna respuesta, ¿no? Usando estas técnicas aquí. Bueno, ¿hay preguntas? Entonces continuemos acá en el documento. Entonces, ya vimos la interpretación de las derivadas parciales y cómo esa interpretación nos permitió pues deducir que si queremos hallar máximos o mínimos de una función de dos variables, basta obligar a que las derivadas parciales sean ceras en el punto en cuestión, ¿no? Bueno, entonces ahorita vamos a ver lo que se denomina regla de la cadena. Bien, antes de continuar sobre otros temas. Y otra observación interesante es que antes de pasar a regla de la cadena, noten que nosotros podemos también trabajar con funciones de 3 variables, ¿no? Una función que dependa de x, y z. Entonces se notan así, ¿no? F que depende de x, de y, de z. Entonces una función de 3 variables. Hasta ahorita nos hemos enfocado mucho en las de 2 variables. Pero nosotros podemos definir de forma semejante las derivadas parciales de esta función con respecto a x, ahora con respecto a y con respecto a z. De la misma forma. Y las técnicas para derivar es lo mismo que antes. Si yo voy a derivar con respecto a, si yo tengo una función de 3 variables, voy a derivar con respecto a x, entonces tengo que asumir que y y z son constantes. Bien.
Entonces pensemos en un ejemplo aquí. Pensemos que esta función sea x y cuadrado más zy más z al cubo. Bien, una función de tres variables. Entonces, ¿cuánto sería la derivada parcial de f con respecto a x? ¿Quién me puede decir? Aquí está x, mire. Entonces, si voy a derivar con respecto a x, asumo que y y z son constantes y aplico la regla de derivación normal. Entonces, ¿cuánto me daría eso? Y cuadrado Y cuadrado, muy bien. más z por y más z al cubo. No, porque usted está derivando. Entonces, si usted deriva con respecto a x aquí, la derivada de x es 1, me quedaría 1 por y cuadrado, y cuadrado. Bien, esa primera parte le quedó bien. Pero z por y z al cubo, en este caso son constantes, porque usted está derivando con respecto a x. Ah, Entonces, la sí, derivada sí, de sí. estos dos términos es 0. Ah, ¿Listo? sí, profe. Entonces quedaría solamente y al cuadrado. La derivada parcial de f con respecto a y, ¿cuánto me daría? Todo lo que tiene y son estos dos términos. Este tercer término tiene z, entonces voy a asumir que z es constante ahí. ¿Cuánto da la derivada en ese caso? X más z. Bueno, casi porque, recuerda, aquí usted está derivando y al cuadrado, que está multiplicado por x. La derivada de y al cuadrado es 2y. Entonces esto aquí me quedaría 2y, que es la derivada de y cuadrado, por, por x, ¿no? X es una constante. Por ejemplo, cuando ustedes tienen 3x y derivan, ¿qué queda? Queda 3, ¿no? Uno deriva la variable y la constante la sigue dejando. O si ustedes tienen 3x cuadrado, ¿cuánto va a estar derivada? Esta derivada a 3, la constante siempre queda por 2x. Porque la derivada de x cuadrado es 2x, es lo mismo que 6x. Todo aquí es lo mismo. La derivada de y cuadrado es 2y por la constante de x. Entonces sería 2yx. Más, aquí aparece y por z. Si derivo con respecto a y, ¿cuánto me queda? Entonces, Z. Z. z quería la constante. Entonces ahí ya derivé con respecto a y. Y la derivada con respecto a z, ¿cuánto daría? Y más 3Z a la 2. Exacto, porque la derivada de z es 1 por y, más 3z a la 2. Entonces, miren, cuando tenemos tres variables, continuamos aplicando las reglas que conocemos. Bien. Solo que ahorita, cuando derive con respecto a x, asumo que y y z son constantes. Cuando derivo con respecto a y, asumo que x y z es constante. Cuando derivo con respecto a z, asumo que x y y son constantes. Solo sería esa la diferencia. Y bueno, aquí en el libro se define de la misma forma derivada parcial, ¿no? Como un límite. Miren estos límites aquí. Pero nosotros ya tenemos las reglas de derivación. Sabemos que se pueden aplicar, que no hay ningún problema. Entonces no vamos a entrar ahorita de nuevo a esta noción de límite con tres variables, porque es lo mismo que ya sabemos. Y bueno, tenemos esta notación. Cuando uno tiene una función de tres variables, denota, así, cuando tenemos de dos variables, decimos que z es igual a f de x, y. Cuando tenemos una función de tres variables, decimos que w es igual a f de x, y, z. Y también podemos denotar esto como la derivada de f con respecto a x. Bien, lo que usted ya, la misma notación que usábamos antes. Y esta la podemos denotar como la derivada de f con respecto a z. Con respecto a z. Bien, y aquí lo mismo, ¿no? Entonces tenemos que todas esas propiedades valen en tres variables también. Entonces, enseguida continuamos. Tomen café en 10 minuticos, continuamos. Hablando sobre la regla de la cadena. Bien, que es una Listo, forma de profe. derivar funciones de dos variables
pero cuando X y Y también dependen a su vez de otra variable. X y Y dependen de una variable T, digamos. Y vamos a ver en qué ejemplos puede ser interesante considerar esos casos y usar regla de la cadena. Entonces, 10 minuticos, continuamos.